Bueno, vamos hoy nuevamente con esas noticias del día, con ese más que noticias que yo sé ya que lo estabais esperando y que estabais ya renegando en vuestras casas. Ya llega tarde como siempre el Adri. Pero no llego tarde, ya estamos aquí con estas noticias que os vamos a contar hoy a expensas de que termine el Forensic. Estoy haciendo este vídeo mientras se está produciendo el Forensic. Tenemos allí a Sergio, ya lo sabéis, compañero de Más que Pelota Radio, nos pondrá al día de todo y os vendré aquí y os lo daré masticado en papilla para que ni siquiera tengáis que pensarlo. Así que vamos al lío ya, vamos a empezar con las noticias del día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en este Más que Noticias, donde evidentemente hoy vamos a hablar más que nunca del mercado de fichajes. Porque ayer fue una noche trágica en las oficinas del Barça, como siempre, que parece ser que estamos ya pues abonados a la desesperación y al último minuto, como si esto fuera la final de un partido a muerte, el último minuto de la prórroga y Sergio Ramos le llegase un centro de cabeza y pues Mateu Alemany se esperó prácticamente a las 23:58 minutos para cerrar ese contrato con Aubameyang. De hecho, una de las cosas que os quiero comentar es el ya mítico pedido a Globo o a la pizzería del barrio o a quien fuera que llegó a medianoche, porque ya se preveía que iba a ser una noche muy larga. Una noche muy larga que acabó con la firma de Aubameyang, que viene libre tras liberarse del contrato que tenía con el Arsenal. Se liberó, así que no tiene ningún tipo de atadura con el club inglés y llega como agente libre al Barça. Eso sí, en vez de llegar a mediados de una cesión de 6 meses, llega con un contrato de 1 año y 6 meses que el Barça pues puede romper a los 6 meses pagándole pues una indemnización al futbolista gabonés, que viene a sumar los goles que quería Xavi que le diese en su día Morata, en su día Luke de Jong, en su día también Memphis Depay. Lo que está claro es que a falta de Ansu, que está lesionado, Aubameyang es el delantero con más gol de la plantilla junto con Memphis Depay y evidentemente esto es, pues, válgame la redundancia, una evidencia, una pieza que puede ser fundamental en el conjunto de Xavi. La Europa League, el torneo en el que participamos europeo este año, no permite la inscripción de más de 3 fichas que no hayan estado formando parte de la plantilla durante todo el recorrido de la temporada. Así que con estos 4 fichajes, recordar que Ferran, Dani Alves, Adama y Aubameyang, el Barça debería dejar a uno de ellos fuera de las convocatorias oficiales de la UEFA, así que no podría inscribir a los 4 fichajes y ya vamos a empezar aquí con la duda máxima. ¿Por qué? Porque Dembélé se ha quedado en el Barça. Sí, señoras y señores, Ousmane Dembélé no se marchó a pesar de que le llegaron varias llamadas de varios equipos por parte del Barça que quería echar al futbolista fuera como fuera, pero él y su agente, a pesar de que nos han estado mintiendo durante tantos meses, bueno, han mentido a gente durante tantos meses, a nosotros, gracias a Dios, no nos ha engañado nadie porque ya sabíamos que se quería marchar, que no quería renovar, que mentía cada vez que decía que sí que quería renovar. Pues sí, Ousmane Dembélé finalmente ayer no tenía ni una sola mísera oferta porque nadie, y esa es la realidad, nadie está dispuesto a pagar lo que piden él y su mafioso agente. Nadie está dispuesto a pagar lo que piden de prima de fichaje y de sueldo, además teniendo que pagar pues un módico precio al Barça, y todo el mundo pues quiere pensárselo en verano a ver qué hacen con el francés. Así, entonces Dembélé se tomó, digamos, la molestia de rechazar ofertas de Tottenham que llegaron a última hora, PSG también a mediados de la tarde en cuanto a intercambio de futbolistas, y también de United, y interés también mostrado por el Chelsea. Dembélé fue rechazando una tras otra las ofertas y se ha quedado en el Barça en una situación que podría ser bastante tóxica para el vestuario. No obstante, fuentes directas desde la directiva dicen que en estos días, supuestamente esta misma tarde, habrá una reunión para ver qué se hace con el futbolista y no se descarta ningún escenario.
desde el club le van a proponer a Xavi directamente rescindir unilateralmente el contrato a Dembélé, darle la carta de libertad y aire. Que se pire donde le dé la gana, harán hueco en la masa salarial y además se quitarán de encima un problema, porque Dembélé, vamos a ser sinceros, a día de hoy es un problema auténtico. Bueno, primer entreno de Adama Traoré, primer entreno también a las órdenes de Xavi, del nuevo refuerzo del Barça, que pretende ser importante en ese esquema de Xavi. Curioso que Xavi ya lo conocía, porque coincidieron nada en el Barça, pero coincidieron, se conocen, es más, hicieron un documental en Barça TV juntos. Y primer entreno de Adama Traoré, donde se le ha visto muy bien físicamente, muy activo y con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender. Evidentemente ha vuelto a la que siempre ha sido su casa, a la que siempre ha sido su ciudad, y Adama Traoré ya está disponible. De hecho, se dicen que ya para el próximo partido podría inclusive debutar, porque bueno, pues ha venido, válgame la redundancia, como un toro. Y hablando de Adama Traoré, recordaros que mañana sin lugar a dudas voy a estar en esa presentación, si no pasa nada raro, y voy a intentar buscar la foto, sí, la foto entre Adama Traoré y yo, para demostrarle al mundo que las dos personas más fuertes de este planeta Tierra son del Barça. Que no se me olvide, ahora que estoy haciendo las noticias, que no se me olvide que tenemos abierta una liga fantasy, ya lo sabéis, con los amigos de Mr. Fantasy, en la que si ganas, que queda muy poco, pues 6 meses, en la que si ganas te mandarán la camiseta oficial del Fútbol Club Barcelona donde seas y en el sitio en el que estés. El enlace lo tienes en la descripción, solo tienes que entrar, registrarte y participar en la liga. Fichas, te haces tu equipo, cada semana puntuación y oye, si ganas al fin de las jornadas, camiseta gratis para ti. Bueno, y ya para acabar, más que noticias, que viniendo de los fichajes, pues hay poco que hablar. Lo hablamos todo en Más que Pelotas, prácticamente radio ayer. Deciros y hacer una valoración de este mercado, en lo que para mí ha sido un gran mercado para el Barça. Sí, como oís. Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré y Dani Alves es un mercado muy bueno bajo mi punto de vista, porque era muy difícil mejorar y reforzar al equipo con tan pocos recursos. Recordar que luego vamos a hacer un vídeo del Forensic donde vais a quedar estupefactos sabiendo los números reales económicos del Barça. Así que daros con un canto en los dientes que esta junta directiva haya podido hacer algo al respecto para que Xavi, nuestro gran entrenador, tenga los recursos necesarios o al menos mínimos para poder competir esta temporada. Esto tiene que hacernos pensar, tiene que invitarnos a pensar en lo mucho que se podría o que se podrá hacer una vez y esté todo más o menos arreglado en una situación normal. Hay personas, pues ahora sí, que hacen las cosas con dos dedos de frente, competentes al completo y que sobre todo demuestran que tienen el valor y el ansia de ayudar al club. Por poneros un ejemplo, ¿no? Intentaos imaginar lo que hubiera podido hacer el señor Mateu Alemany con los 222 millones de euros que nos pagó el PSG por Neymar. Solamente haceros una idea de qué equipo se nos hubiese quedado. Bueno, ahora sí hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia el futuro y pensar que gracias a Dios, al menos de momento lo parece, tenemos gente responsable y que quiera al Barça dentro de la junta directiva. Unas personas que con poco han hecho mucho y que, repito, yo de cara al futuro pienso que podrán hacerlo aún mejor. Semana importante la que viene, presentación de Aubameyang y también seguramente de los sponsors oficiales. Recordar, Spotify, Binance, entre otros, Polkadot dentro de esa lotería. A ver quién sale el premiado y quién es el elegido para acompañarnos en esta larga travesía económica, una larga travesía que nos tiene que llevar de nuevo a ser la referencia mundial, claro que sí. Y nada, hasta aquí el vídeo de noticias. Abajo en los comentarios me podéis decir qué pensáis de todo esto, lo que queráis, comentarme como siempre, dejadme un like, no os olvidéis, suscríbete para llegar a los 100.000 y ser ya, pues, considerados un medio de comunicación grande y sobre todo no te olvides de mirar el siguiente vídeo, donde te voy a resumir lo mejor y lo peor del Forensic, para que no te tengas que tragar pues ni ruedas de prensa enteras, ni streams de horas y horas y horas. Te lo traigo aquí, a modo de capsulita, a modo de pildorita. Coger y consumir tú. ¿Qué más quieres? Un saludo y Forza Barça.